o cuando crees que no lo tienes, pues no lo extrañas, ¿no? Entonces, no se extraña lo que no se tiene, lo que nunca se ha tenido. Entonces, eso también es parte del fomento a digamos, a la sindicalización, ¿no? Es desde varios aspectos, no solamente eh, de las normas laborales que ya cuando están allí, cuando ya que son la estructura que tenemos, como lo he dicho también en otras oportunidades, modificarlas es sumamente complicado, es sumamente difícil, ¿no? Depende ya de otros factores, ¿no? De muchos otros factores que tienen que ver sobre todo con temas más políticos. Entonces es complicado. Pero para llegar al punto digamos, de las estadísticas que siempre a veces comentamos, no es que los trabajadores no quieran sindicalizarse o no quieren sindicalizarse o no saben que pueden sindicalizarse o simplemente no están ni enterados de cuáles son sus derechos, ¿no? Y tampoco hay, digamos, como dije, de parte del Estado, un fomento hacia estas organizaciones. Y por último, si aunque quisieran, no pueden, porque si están trabajando en una microempresa no van a poder sindicalizarse. Entonces, son muchos factores, efectivamente, como lo decía Robert, y por el cual tenemos, digamos, los índices de sindicalización como que tenemos, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente, para hablar de derecho a la sindicalización tendríamos que hablar primero de formalización, ¿no? De que las personas están reconocidas como tales, como trabajadores. Y el problema es que existe mucha, como dicen por acá, economía sumergida, o sea, organizaciones empresariales que trabajan fuera de la ley, ¿no? Fuera de la ley me refiero que no, o sea, en la informalidad, en el sentido de que no tributan, ¿no? No tributan, ¿no? Y por lo tanto las personas que tienen trabajando con ellos tampoco, evidentemente, no tienen beneficios ni derechos porque no están declarados en ningún lado, ¿no? Entonces, y ese tipo de organizaciones empresariales tenemos muchísimas, muchísimas en nuestro país. Eso, el autoempleo también, ¿no? Las personas que trabajan de lo que sea, son muchas las personas que hacen ese tipo de actividades porque no pueden o no consiguen en otros sitios o de otra forma. Sobre todo también mujeres que trabajan de cualquier manera para poder intentar trabajar y también ver sus hijos, ¿no? Ver a sus hijos cuando son jefas de familia. En fin, es un tema sumamente complejo, no es tan sencillo, ¿no? Como pudiéramos decir que la ley y eso, y ahí acaba todo. No, eso no es así. Las leyes no están flotando en el aire, ¿no? Las leyes tienen una razón de ser y reflejan en realidad un status quo, ¿no? Lo cierto es que no se ha querido modificar. Esa es la realidad. No ha habido ningún intento de modificación real, ¿no? Bueno, por ahí ha habido alguna modificación que en esos últimos años, pero igual ha sido tirada abajo y seguimos con la legislación que tenemos. Bueno, en fin, pero muy interesante lo que han comentado. Ya para concluir esta parte de comentarios, quería decir que el día 21 se ha leído como les había comentado, se ha leído la opinión consultiva eh, del Tribunal de Justicia, del Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo de Naciones Unidas, sobre el tema de la huelga, ¿no? O sea, del derecho a la huelga. Como les comenté, el derecho a la huelga hace muchos años que en el seno de la OIT, porque hay otros, digamos, otras normas internacionales que sí lo han reconocido, incluso en la Corte Interamericana, en sus propias jurisprudencias últimas, también ha reconocido el derecho de la huelga como un derecho fundamental, que forma parte de la libertad sindical, así como nosotros lo planteamos, y como, bueno, de la doctrina casi total en temas de derecho del trabajo lo plantea, ¿no? Esto es así. Sin embargo, como les había comentado, en el seno de la OIT, esto no había, hace mucho tiempo,
Se quiso sacar un convenio, no se consiguió porque como también les he hecho recordar hace un momento, se necesitan para sacar los convenios acuerdos, ¿no? Se necesita un acuerdo entre los tres estamentos y evidentemente los empleadores se opusieron totalmente a ello. Entonces, esto es una cuestión que se ha prolongado durante todos estos años, o sea, la OIT sigue funcionando todo, pero el tema de la huelga es como una astilla, ¿no? Como una piedra en el zapato, sobre todo porque es un derecho tan importante, tan importante. Entonces, bueno, el sector de trabajadores tomó la decisión, ¿no?, de plantear una consulta a la Corte Internacional de Justicia sobre el tema, ¿no? Sobre si es, o sea, el cuestionamiento o la posición de los empleadores o del grupo de empleadores o los representantes de empleadores del mundo a nivel mundial era que el derecho a huelga no está reconocido en el Convenio 87, ¿no? Entonces ese era su fundamento principal para decir que por lo tanto no deberíamos considerarlo como parte de la libertad sindical, etcétera, ¿no? Entonces esa era más o menos la postura por la cual, como dije, no se quiso aprobar el convenio sobre el derecho a huelga. Entonces, la consulta fue a la Corte si es que el derecho de huelga estaba contenido en el convenio 87. Entonces, finalmente, el día 21 se ha leído en La Haya, ¿no? Que es en Países Bajos, el informe, ¿no? La consulta, ¿no? La absolución de la consulta. Y bueno, ha resuelto como todos esperábamos, que ya lo sabíamos, o sea, digamos, doctrinariamente y por todo lo que ya ha habido y los otros pronunciamientos y todo lo demás, ¿no? Que efectivamente, ¿no? La huelga es parte de la libertad sindical, está considerada no explícitamente, pero se desprende del contenido del convenio 87, ¿no? Entonces, y además que hay otros pronunciamientos de la OIT, no como convenios, pero, por ejemplo, opiniones del comité de expertos, etcétera. Y como dije, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado. Y bueno, además, entonces, evidentemente que sí, ¿no? Sí forma parte, sí es parte de, digamos, está, digamos, reconocido como parte de, o dentro del convenio 87 de la OIT, ¿no? Entonces, básicamente es eso, la idea es zanjar, ¿no? Pero ya saben que todo es político, ¿no? Eso es una pelea de poderes, ¿no? Estamos hablando de la estratosfera, porque estamos hablando de la corte y todo, ¿no? Pero ya bajando al llano es otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo creo que positivo dentro de todo, ¿no? Algunos pesimistas dirán que esto no sirve de nada, que es lo mismo bueno, no, yo digo que hay muchas razones por las cuales ser pesimista, pero yo en estas cosas quiero ser optimista, quiero pensar que esto de todos modos sigue siendo una buena noticia. Dentro de todo, dentro de todas las cosas malas que hay, pues es una buena noticia, ¿no? Y bueno, ahí los colegas hicieron un Zoom hablando de esto. Hay mucha emoción. Bueno, conozco a varias personas que han participado como Mikus en este tema, y pues había un ambiente de celebración, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, estoy también, obviamente yo no he celebrado nada, pero me refiero a que pues el ambiente era de, bueno, de optimismo, ¿no? De alegría y finalmente, porque es algo que es así, ¿no? Entonces, eso es un poco que da cólera, ¿no? Como decir, hablar o ratificar algo que sabemos, un derecho que tenemos, pero necesitamos que un tercero lo diga, ¿no? Porque de esa manera podemos darle mayor legitimidad. ¿Qué hará ahora el comité o la Organización de Empleadores del Mundo? No tengo ni idea, pero ya saben que estas cosas, pues, en teoría, yo creo que lo segundo, luego de aquí, es que nuevamente se va a plantear la aprobación del convenio de huelga, ¿no? Yo creo que eso por ahí va la cosa, ¿no? Ya que
la Corte Internacional de Justicia ha dicho que sí, que el convenio, la huelga forma parte del convenio 87 de la OIT, entonces yo creo que se van a ir ahora a proponer la representación de los trabajadores, que se apruebe, ¿no? Bueno, van a proponer seguramente algún texto, pero seguramente van a ir por ese lado, ¿no? Que se apruebe ahora sí el convenio 87, ya que digamos que ha quedado validado el tema. Vamos a ver qué pasará, ¿no? Bueno, este texto lo tengo traducido, ya, porque obviamente no está en español, está en inglés, me lo han pasado traducido, entonces lo voy a poner, no es un texto muy largo, yo pensé que iba a ser más largo, pero es que también es algo, pues, o sea, bueno, pero está interesante como porque acá hacen como una especie de review de todo y finalmente concluyen sí, ¿no? En un párrafo, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que sí, y también es importante para que, digamos, que va en la misma línea de lo que ya se comentaba hace un rato, pues les voy a leer lo que dice, ¿ya? Creo que lo puedo, ya, sí puedo compartir esto. Ya. Voy a compartir un toque de este tema. Esto es. Ya. Bueno, acá que dice, conclusión. En vista de lo anterior, la Corte concluye que, de conformidad con las reglas de interpretación habituales reflejadas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, el derecho a la huelga está protegido por el convenio número 87. Pero punto aparte dice, la conclusión de la Corte de que el derecho de huelga está protegido por el convenio 87 no implica cualquier determinación sobre el contenido, el alcance o las condiciones precisas para el ejercicio de este derecho. ¿Ya? Entonces acá lo que yo puedo entender es que, digamos, yo reconozco, ¿no? Pero no me estoy pronunciando sobre cómo tiene que ser ese ejercicio, ¿no? No estoy hablando de cómo tiene que ser, sino estoy diciendo que sí está protegido por el convenio 87. Eso, claro, tiene que ver porque, digamos, las legislaciones del mundo en derecho de huelga son diversas, ¿no? Nuestra legislación de huelga tiene las características que tiene, que ya lo he comentado, pero ya lo veremos en una clase, sumamente restrictiva, bla, bla, bla. Y habrán otras que serán menos, otras algunas serán incluso más restrictivas, pero acá lo que está diciendo, es lo que yo entiendo, es que no se está metiendo, es decir, por si acaso estoy reconociendo que está el derecho a huelga dentro del convenio 87, pero no estoy refiriéndome nada que ver en nada de lo que se refiere a, digamos, a cómo se ejecuta, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, se los voy a subir ahí para que ustedes vean y el que quiera leerlo y quiera hacer un comentario, un pequeño review también, o quiere hablar algo en la siguiente clase, ya les he dicho que por favor con cámara encendida, ¿ya? Están con la cámara apagada, entonces yo quisiera que estén con la cámara encendida la próxima vez. Así como Robert, que está ahí echado en el parque con su cámara prendida, es igualito también, ¿no? Bueno, entonces eso les quería comentar. Le voy a subir por acá, lo voy a poner en el Classroom, y el que quiera la otra semana hacer un pequeño comentario sobre esta lectura, que no es muy larga, estoy viendo que está cortita, o sea, no está cortita, pero digamos que son como 40 páginas, pero están a quíntuple espacio, ¿no? O sea, que sí se puede leer tranquilo. Bien, entonces reitero, voy a subir esto, la otra semana quiero hacer un comentario crítico sobre esta opinión consultiva. Lo puedo hacer en la parte de participaciones orales, ¿ya? Bajo la misma modalidad que venimos haciendo. Bueno, eso ahí concluimos un poco la parte de los comentarios
y participaciones. Y Robert, quería por favor que nos comentes cómo va la situación en la toma. ¿Estás ahí? Uy, creo que Robert se ha quedado sin... Bueno, el tema está complicado, no, ¿no? profesora, mil disculpas, profe, ¿qué soy? ¿Qué pasó? Me tuve que retirar un momentito. Ahí está de nuevo, ahí. No, que quería saber cómo va el tema de la toma, para que nos comentes. Todo perfecto, profesora, todo perfecto. Seguimos en pie de lucha hasta el final. Ya, pero ¿cómo hay alguna mesa de diálogo, alguna cosa? No quieren negociar, Gerín, no quieren negociar. Y los decanos están que meten presión, pero tampoco están haciendo tanto. No quieren negociar, la rectora. Ya, pero yo había escuchado que el proyecto de ley lo habían devuelto a comisión, porque eso era lo Comisión lo que pasó. entiendo estaba empujando, ¿no? Comisión lo pasó nuevamente al pleno, pero el pleno lo ha pateado, no lo quiere tocar. Nos están jugando al desgaste. Claro, nadie quiere meterse en ese lío. Ujú. Bueno, ya Robin, gracias. Aquí, Mucha profe. fuerza. Ahí, por favor, con sus compañeros tiene que haber un poco de solidaridad porque realmente son muchos días ya y eso es sumamente desgastante. Físicamente hablando, yo me acuerdo cuando estuve en la huelga huelga no, en la toma de derecho que duró un montón de tiempo, creo que bajé como 20 kilos. No, mentira, no tanto, pero sí desgasta muchísimo eso. Entonces, bueno, la solidaridad con los compañeros que siguen allí y el que pueda ir a apoyar, por favor, o a llegar algún apoyo ahí, supongo que donaciones, ¿no, Robert? Está en las redes sociales, me imagino, ¿no? Sí, profe. Bueno, listo, bien. Entonces, gracias, Robert. Bueno, vamos entonces a continuar con la clase. El día de hoy vamos a terminar empezar la parte de que la vez pasada acabé, creo que la unidad 3. Entonces ahora vamos a pasar al régimen jurídico sindical que estaba pendiente de desarrollar, ¿ya? Es un tema que no reviste de tanta complejidad, pero sí hay una parte que tiene que ver con el tema de sindicatos que sí me parece que es importante desarrollar un poquito más. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Antes que nada, por favor, si alguien de Robert o alguno de los chicos asistentes pueden tomar una captura, un par de capturas de pantalla de la clase, por favor, para que me lo piden. Ya, y luego me lo pasan. Gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar hoy día con la clase correspondiente al tema de régimen jurídico sindical. Entonces, antes de hablar de régimen jurídico sindical, que es básicamente cuál es, digamos, cómo se organizan los sindicatos, ¿no? Estamos hablando de la parte, digamos, interna, la estructura interna, y también cómo es que, digamos, qué personería jurídica tienen, ¿no? Digamos, hacia afuera. Una cosa es la organización interna, como lo hemos conversado, y otra cosa es cómo se presentan frente a terceros, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Pero antes vamos a hablar ya que estamos hablando de sindicatos, tenemos que hacer una definición doctrinaria de lo que significa un sindicato cómo se conceptualiza una organización sindical. A nivel jurídico, ¿no? A nivel legal tiene una consideración, ¿no?
que está, digamos, parametrado con el cumplimiento de requisitos, ¿no? O sea, si no cumple ciertos requisitos, por más que te puedas conducir o parecer o realizar actividades, ¿no? También, como un sindicato, no vas a ser un sindicato, porque para eso la ley establece una serie de requisitos. Entonces, pero eso es una cosa que es, tiene que ver, es una construcción jurídica, ¿no? Formal, pero digamos, doctrinariamente, ¿cómo podemos definir un sindicato? A ver, de acuerdo al profesor Palomeque, el sindicato es una organización permanente de trabajadores asalariados para la representación y defensa de sus intereses económicos y sociales frente a los del empleador y cualquier otro sujeto privado o público, ¿no? Entonces, este es un concepto muy, digamos, muy concreto que establece el profesor Palomeque sobre lo que es un sindicato. Ahora lo vamos a analizar, porque acá él menciona varios aspectos de lo que es un sindicato, ¿no? Entonces, primero habla de que es una organización permanente, ¿no? ¿Qué significa ser una organización permanente? ¿No? O sea, que estamos hablando de una organización que se establece con vocación de continuidad, no se establece con, digamos, la idea de hacer una activación temporal, ¿no? Sino que cuando tú constituyes o organizas o te conformas como un sindicato, tú estás pensando a largo plazo, ¿no es cierto? Tú estás pensando en una organización que se mantenga en el tiempo. Entonces, eso es una característica muy importante de las organizaciones sindicales. Y luego habla también, y creo que también se menciona un poco en la ley, de trabajadores, ¿no? Pero acá le da una connotación, ¿no? Trabajadores asalariados. Trabajadores asalariados son aquellos trabajadores que están en una situación de subordinación, ¿no? No son trabajadores autónomos. ¿Ya? Entonces, eso es un segundo punto que recogemos y que luego hablaremos un poquito más de lo que establece esta definición de sindicato. ¿Y para qué se organizan de esa manera? ¿No? Para representación y defensa de los intereses sus intereses económicos y sociales, ¿no? Entonces, no solamente habla de intereses económicos, que tiene que ver de que sus intereses sean meramente económicos o economicistas, ¿no? Que se refieren a, digamos, a salarios, que se refiere a bonificaciones, a cuestiones vinculadas a la contraprestación, ¿no? O las mejoras, digamos, de condiciones de trabajo, sino también intereses sociales. Cuando hablamos de intereses sociales, esto es un término muy amplio, un término muy amplio que puede ser digamos, básicamente delimitado a aquellas cuestiones no salariales, pero vinculadas a, digamos, a la actividad a la que te dedicas o mucho más amplio, ¿no? Entonces, eso también es importante de lo que se incorpora en la definición de Palomeque. Y esta organización y defensa se plantea para que se haga frente a los del empleador y de cualquier otro sujeto privado público. O sea, la defensa, ¿no? y representación la va a hacer el sindicato frente al empleador o de cualquier otro sujeto. O sea, acá también es un tema, es una cuestión interesante porque no solamente se refiere a que el sindicato va a organizarse como tal para la defensa de sus intereses, digamos que le afectan directamente y por lo tanto tiene que ver con su empleador, sino también terceros, ¿no? Privados o públicos. O sea, si hablamos de sujetos públicos, vamos a hablar del Estado, ¿no? O sea, el Estado también, las decisiones que toma tienen una incidencia, ¿no? Pueden tener muchísima incidencia respecto de, de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos encapsular la acción sindical solamente respecto de la defensa de los trabajadores, ¿no? Frente a su empleador. Porque hay muchas cosas, muchísimas, ¿no? Yo diría que en su mayoría, que vienen de parte del Estado, ¿no? De parte del Estado, del gobierno, me refiero, ¿no? Estoy hablando del Estado como un ente allí, digamos, abstracto, ¿no? Sino hablamos de, digamos, de su concretización en un gobierno determinado, ¿no? Entonces, los gobiernos, cuando están en el poder,
¿no? El gobierno de turno toma acciones, ¿no? Toma decisiones políticas, ¿no? Políticas laborales, políticas económicas que afectan a los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, hay una cuestión allí importante de defensa de los sindicatos. Entonces, cuando un sindicato plantea una medida de fuerza, una medida de lucha o un pronunciamiento mínimamente respecto de unas políticas que está llevando adelante el gobierno, estamos frente también a una acción sindical, ¿no? Estamos frente a una acción de defensa de los sindicatos frente a sus trabajadores, respecto a sus trabajadores, no pese o aunque no se trate de un tema, digamos, directamente vinculado a la cuestión economicista, ¿no? De sus sueldos o lo que sea, ¿no? O frente al empleador, sino estamos hablando de cuestiones mucho más macros, ¿no? Entonces, eso realmente, entender eso ideológicamente es complicado porque muchas veces se pretende que el sindicato, si es que existe, ¿no? ¿No? Exista solamente para hablar de aumento de sueldo, ¿no? Pero no para quejarte de otras cosas, porque esas cosas no te competen, ¿no? No tienes que ver contigo. Incluso ir mucho más allá, ¿no? Si el empleador, o mejor dicho, un gobierno toma medidas de políticas laborales que van a afectar a todos los trabajadores, claro, a todos los trabajadores del país, pero no exactamente a tu sector, pero va a afectar a mucha gente. Entonces, allí, muchos sindicatos, cuando pasa eso, pues deciden, no me voy a meter porque total que a mí no me toca, ¿no? Pero en realidad, esas son cuestiones ya de posiciones o posicionamientos políticos, ¿no? Pero la realidad es que ese tipo de acciones que afectan a todos los trabajadores o esas políticas que van afectando a todos los trabajadores, tarde o temprano va a alcanzar a todos, porque es así. Es justamente lo que pasó y lo que viene sucediendo, por ejemplo, que ahorita está pasando en Argentina, pero que en su momento pasó en nuestro país en la época de Fujimori, ¿no? Hicieron todos los cambios normativos que afectaron a muchísimos trabajadores, los despidos masivos, un momento muy terrible que pasaron miles de trabajadores y trabajadoras peruanos, y muchos trabajadores se movilizaron, muchos sindicatos se movilizaron. Pero algunos pues decían, pero si no tiene que ver conmigo, no me movilizo. Y eso, lamentablemente, son posicionamientos ya desde un corte más ideológico, ¿no? Porque en realidad el sindicalismo histórico, el sindicalismo de clase, como se dice, es un sindicalismo solidario, ¿no? O sea, la solidaridad es el motor que moviliza a los sindicatos, ¿no? Es el motor que moviliza al sindicato. Entonces no puede ser que haya un sindicato que tenga un problema y haya otro que como no le afecta directamente, pues le da igual, ¿no? Porque estas cuestiones, cuando hay políticas regresivas, puede ser que un día no te afecten a ti, pero al día siguiente sí. Y bueno, de eso se trata, este posicionamiento político, ¿no? Y esto es un tema que se ve a nivel sindical, pero se puede ver en todos lados, ¿no? Es porque es política, es así, y nos afecta a todos. En un momento, hoy día no, mañana, pero mañana sí. Bien, entonces luego vamos a volver a esta definición de sindicato porque es una definición muy potente que establece el profesor Palomeque. Pero ¿qué dice en todo caso nuestro Tribunal Constitucional sobre el sindicalismo, sobre el sindicato, ¿no? Dice que el sindicato es una organización o asociación integrada por personas que ejerciendo el mismo oficio o profesión, trabajando en un mismo centro laboral. Uy, Robert, no sé si me puedes ayudar a buscar acá, que está incompleta esta cita. A veces esto ya la había. A ver. A ver, la cita de Palomeque. No, ¿Del del TC? Tribunal Constitucional. A Sí, es ver, que acá se ha volado una partecita. sí, déjame un momento. Yo tengo esa sentencia, me parece. Deme un segundo. Ya. Bien, entonces ahorita que Robert termine, vamos avanzando con esta parte. ¿Ya? Entonces, ahora volvemos para comentar cómo lo define el Tribunal Constitucional, el sindicato. ¿Ya? Ahora, digamos, doctrinariamente vamos a hablar entonces de los elementos del sindicato, ¿no? Vamos a hablar del elemento subjetivo. ¿Qué significa el elemento subjetivo del sindicato? Está conformado por trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Hemos dicho
¿no? Que el sindicalismo o los sindicatos, digamos, desde una posición doctrinaria clásica, se considera que estos deben estar conformados por trabajadores y trabajadoras asalariadas, ¿no? Asalariadas o por cuenta ajena, que quiere decir que esté en una situación de subordinación. Ahora, esta posición, ¿no? Actualmente es una eh, todavía válida, pero que, por ejemplo, que no deja, que deja fuera, ¿no? Deja fuera a los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que no son asalariados, pero que están en una situación también de precariedad, ¿no? Los trabajadores autoempleados, ¿no? Los autónomos, como se dice, ¿no? O los independientes, como se dice en el Perú. Entonces, respecto a ellos, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado porque en teoría, ¿no? De acuerdo a este criterio, y también en realidad esa parte también va en la legislación peruana, se comparte esa idea, eh, los trabajadores y trabajadoras autónomos no están dentro de estos alcances, ¿no? Entonces, y esto es, a ver, perdón, pensé que me había pasado la cita. Entonces, claro, actualmente podríamos considerar que en realidad el derecho a la sindicalización debería ser, digamos, amplio, ¿no? Que debería ser para todos los trabajadores y trabajadoras, inclusive para los trabajadores que no están en una situación de subordinación, ¿no? Pero eso plantea otros elementos, digamos, complejos, más complejos, ¿no? Para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Sobre todo el derecho a la negociación colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque los trabajadores autónomos no tienen empleador, ¿no? La negociación colectiva, este derecho que forma parte de la libertad sindical y que vamos a estudiar más adelante, es un mecanismo de solución de conflictos, pero que está pensado para que las dos partes de la relación de trabajo, es decir, empleador y trabajador, organización sindical, no quiero decir, puedan debatir, ¿no? Y digamos, desarrollar su diálogo y poder llegar a un acuerdo a través de un convenio colectivo, ¿no? Entonces, esta ampliación del ámbito subjetivo del sindicato plantea ese problema, ¿no? Vamos a decirlo así, este problema. Entonces, eso tiene diferentes respuestas, pero ahorita mismo no vamos a mencionarlo, vamos a ir comentando luego, pero digamos que clásicamente el elemento subjetivo del sindicato está conformado por trabajadores y trabajadores en situación de subordinación. Luego, el elemento funcional. ¿Para qué se constituye un sindicato? ¿No? ¿Por qué existe un sindicato? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, se constituye para la autotutela de los intereses generales de los trabajadores frente al empleador. Entonces, se constituye para poder defender los intereses de los trabajadores frente al empleador, pero bueno, también podríamos decir frente a terceros, si incorporamos también en este ámbito lo que plantea Palomeque, ¿no? A otros terceros sujetos, ¿no? Que podría ser, si tengo un empleador privado, pero también está el Estado, el gobierno, que estábamos comentando, ¿no? Y así. Entonces, pero finalmente, lo que quiero decir en este punto que se retenga, es que el elemento funcional es, ¿no? O está conformado por, digamos, digamos, la búsqueda, ¿no? De los trabajadores y trabajadores, o el ejercicio, perdón, de su autotutela, ¿no? La autotutela de sus intereses. Luego, el elemento organizativo, ¿no? El elemento organizativo es, digamos, es es una parte interesante también porque estamos hablando de cómo se organiza el sindicato, ¿no? O sea, cómo lo vemos desde fuera, ¿no? O sea, internamente también, pero también cómo se lo ve desde fuera. Entonces, el elemento organizativo es la forma como se organiza, ¿no? Es esencial para la referencia a sindicato. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay otras formas de organización,
¿no? Que no se denominan sindicato, ¿ya? Pero el sindicato, como tal, como lo estamos estudiando, tiene ciertas características que es el que estamos comentando, lo que no significa que no puedan haber otras formas de organización de trabajadores, pero que no se van a llamar sindicato, ¿ya? O sea, digamos, para hacer una diferenciación. Por ejemplo, está la coalición, perdón, o combinación, que es una agrupación de trabajadores de manera intermitente y temporal. Entonces, por eso es que hablábamos un poco de una característica que está mencionada en la definición de la estabilidad, ¿no? O sea, de la vocación de permanencia de la organización, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puedan haber organizaciones de trabajadores, pero que no se dan para que esto se desarrolle de manera permanente, sino de manera temporal. Y esto se le denomina coalición o combinación, ¿ya? Entonces, cuando veamos más adelante, digamos, en la actividad intersindical, vamos a ver que eh, hay momentos en que, por ejemplo, para negociación colectiva, los sindicatos pueden hacer una coalición, o sea, juntarse entre los dos de manera temporal solamente para llevar adelante la negociación colectiva. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque acá, acá la particularidad de estas formas organizativas es la temporalidad, ¿no? La temporalidad y la intermitencia. Quiere decir que, bueno, nos organizamos ahora para esta negociación colectiva, acaba la negociación colectiva, desactivamos y luego a la siguiente nos volvemos a juntar. Otra forma organizativa es la asociación, ¿no? Que es la unión estable, ¿no? Unión estable y permanente de los trabajadores. Este es el sujeto sindical por excelencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que el sindicato, conforme nosotros estamos, o el concepto de sindicato, conforme lo estamos estudiando nosotros, y es el que clásicamente se considera como tal, es el sindicato denominado asociación, el sindicato asociación. ¿Por qué? Principalmente por la estabilidad, ¿no? La unión estable y permanente de sus trabajadores que son sujetos que están en una situación de dependencia, ¿no? Entonces, a esta organización con estas características se le denomina sindicato asociación, pero bueno, le decimos sindicato sin más, ¿no? Ahora, evidentemente esta forma organizativa no agota, ¿no? La organización de trabajadores, organización sindical, si queremos decirlo así, de manera más amplia, ¿no? Pueden haber otras organizaciones como las que estamos viendo, ¿no? Pero el sindicato asociación o sindicato a secas, como lo conocemos y como es el que estamos estudiando, tiene las características que ya hemos mencionado. Y luego puede haber otras estructuras organizativas, comités o consejos de trabajadores, en fin, pueden tener otra denominación, la que quieran, ¿no? Que también es una forma de organización. O sea, nadie está diciendo acá que el sindicato es la única forma que tienen los trabajadores de organizarse. Nadie está diciendo eso, ¿ah? Estamos diciendo que el sindicato como tal, el sindicato asociación que se le conoce, tiene las características que ya hemos mencionado, ¿no? Y es el sujeto sobre el cual recae normalmente dentro del cual se construye toda la forma o toda la estructura legal. En el caso de nuestro país, por ejemplo, cuando habla de sindicato, de organización sindical, se está refiriendo al sindicato asociación, ¿ya? Entonces, pero eso no quiere decir que no hayan otras formas organizativas, digamos, teóricamente hablando, ¿ya? Bueno, entonces lo dejamos esto por acá y bueno, ahora vamos a comentar un poco cuáles son las funciones del sindicato. Ya, bueno, acá creo que era lo que venía luego de de la sentencia que le estaba preguntando a... Ya. Entonces, de acuerdo al Tribunal Constitucional peruano, en esa sentencia que justamente les había puesto hace un rato y que finalmente digamos, que creo que, espérate, creo que esto va así. Ya, esta es la misma sentencia, ¿no? Entonces, el sindicato, de acuerdo al Tribunal Constitucional, se une, o los sindicatos se unen para alcanzar principalmente los siguientes objetivos, dice el Tribunal Constitucional peruano. Estudio, desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses de sus miembros, mejoramiento social, económico y moral de sus miembros.
¿ya? Es lo que dice el Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué dice el profesor Palomeque? Habla de que el sindicato tiene la función de tener una actividad económica y social y una actividad política. Este es un tema sumamente importante, lo que plantea el profesor Palomeque, porque si vamos a lo que dice el Tribunal Constitucional, hace un desarrollo, ¿no? Esa sentencia muy famosa hace una mención de los objetivos que persigue un sindicato, ¿no? ¿No? ¿Qué objetivos tienen? Y en función de eso, pues, cuáles son sus actividades, ¿no? Entonces, es bastante reducido lo que plantea, ¿no? el Tribunal Constitucional acá. Habla de estudio, desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses de sus miembros, o sea, muy ligado a su actividad económica, ¿no? A su actividad laboral, mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Moral, ¿no? Entonces, esto es interesante, pero creo que si lo vamos por este lado, ¿no? En lo que dice la Ley de Relaciones Colectivas, podemos entenderlo un poco mejor, ¿no? ¿Qué dice la Ley de Relaciones Colectivas en el artículo 2? Dice, el Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicalización sin autorización previa para estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Entonces acá ya hemos dicho que no es cierto que haya una libertad total para asociarse, ¿no? O para sindicalizarse. Hay requisitos, muchos, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, el artículo 2 habla de esa manera genérica, ¿no? Habla del estudio, desarrollo, protección y defensa de sus intereses, derechos de intereses y mejoramiento social, económico y moral. Entonces acá vemos que básicamente el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es tomar ese artículo 2 y ponerlo ahí, ¿no? Plantearlo en dos partes, dividirlo en dos partes, pero es lo mismo prácticamente, ¿no? Y entonces acá también el artículo 8, que creo que leímos la semana pasada, habla de fines y funciones de las organizaciones sindicales, se refiere a representar el conjunto de trabajadores, celebrar convenciones colectivas de trabajo, representar a defender a sus miembros, ¿no? Todo lo que tenga que ver con representación y defensa, ¿no? Y celebración de negociaciones colectivas, en fin. Y habla de promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas, fondos, en general, organismos de auxilio y promoción social de sus miembros. Entonces, acá está hablando de las actividades que hacen los sindicatos, ¿no? En general, todos los que no estén reñidos con sus fines esenciales ni con las leyes. Entonces, cuando habla de funciones del sindicato, el TC básicamente se está recogiendo lo que señala el artículo 2 de la Ley de Relaciones Colectivas y bueno, por ahí también se puede vincular a lo que dice el artículo 8. Sin embargo, esto, como hemos visto, son funciones, objetivos que están vinculados estrechamente a la actividad o a los intereses directos, a los intereses económicos, laborales de los trabajadores y trabajadoras. No plantea, ¿no? Digamos, como era de esperarse, al sindicato o no lo reconoce al sindicato como un sujeto político, ¿no? Dentro de la sociedad, como un sujeto, digamos, digamos, como un sujeto más dentro que digamos que se desarrolla conjuntamente, ¿no? Que realiza sus actividades, que se mueve, ¿no? Dentro del marco de la sociedad, ¿no? No lo reconoce como un actor social propiamente, ¿no? Entonces, como era de esperarse, ¿no? Pero sin embargo, en realidad los sindicatos sí lo son actores sociales, ¿no? Que disputan también su espacio de poder en la sociedad, ¿no es cierto? Su espacio de injerencia dentro de la sociedad. ¿Y por qué? Porque tienen digamos, son una organización, ¿no? Y que están, en principio, ¿no? O en primer lugar, en la defensa de determinados derechos, que son los derechos de sus sindicalizados, pero a su vez, ¿no? Evidentemente, este tipo de actividades hace que tengan posiciones, digamos, críticas respecto a el
El otro centro de poder, ¿no? Mucho más grande, por supuesto, que son el gobierno, los gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de los gobiernos es que, o del Estado, digamos, a través del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, se toman decisiones que afectan los intereses generales de todas las personas, en este caso todos los ciudadanos, y también directamente a intereses que les afectan al sector laboral, a los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, evidentemente es un sindicato, es un sujeto que está en todo ese marco y que por lo tanto está en toda la facultad y toda la potestad de ser un actor político más en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en una sociedad mucho más democrática que la nuestra, ¿no? Se tomaría más en serio la posición de los sindicatos, ¿no? Lo que plantean, los problemas que tienen, ¿no? Sus propuestas, ¿no? Sin embargo, estamos en una sociedad, nuestra sociedad como nuestro país, donde los sindicatos, ya sea porque son pocos, ya sea porque por la situación que sea, que hemos estado, y si ustedes mismos han estado comentando de las lecturas, están en la situación en que está, pues que prácticamente no se les toma en cuenta para nada. Mínimamente, ¿no? O sea, ya no estoy hablando de las políticas que se puedan considerar o hacer reformas o lo que sea a nivel nacional. Estoy hablando, por ejemplo, de un planteamiento de modificación o de cambio de algún sentido de una norma laboral, concretamente, ni siquiera se les considera para eso, ¿no? No se les considera ni se les pide su opinión, ¿no? Creo que en las últimas reformas que se hicieron de las leyes laborales justamente de derecho colectivo, sí hubo se les pidió su participación y demás, pero en general, históricamente, no hay una participación de los sindicatos en estas tomas de decisiones, ¿no? Sí las hay, o sí les ha habido, pero es prácticamente una notificación de la decisión que ya está tomada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas socavan, ¿no? La legitimidad de los sindicatos a nivel, digamos, de cara a la ciudadanía, quiero decir, ¿no? Y por supuesto de sus propios afiliados, ¿no? Entonces, la actividad que pueda realizar el sindicato como sujeto social, como sujeto político, ¿no? Frente a la ciudadanía es sumamente importante, es sumamente importante. Entonces, y esto es así porque en realidad, como dije, las decisiones que se toman de todos los aspectos emanan de un poder determinado, ¿no es cierto? Entonces, y el sindicato es un sujeto social más que también disputa esos espacios de poder, ¿no? En el sentido de qué, de poder tener incidencia, en este caso, en la defensa de los intereses de sus afiliados, en principio, ¿no? Entonces, esto es así, y así se manejan las cosas. Entonces, en todo el mundo, en todos lados es así, ¿no? Entonces, cuando se habla, ¿no? Y eso lo repito siempre, pero en realidad es para que se retenga, ¿no? Que a la política hay que dejarla de lado, que la política es una tontería, que la política es de los rojos. La política, los que dicen eso son los más políticos, realmente. Porque tomar ese tipo de posiciones es muy político también. Decir que a mí no me importa, no me interesa y no me meto porque no me gusta la política, es una posición política, ¿no? Entonces, la realidad es que uno tiene que tomar posiciones y tiene que participar. Esto es así. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir de las funciones del sindicato? Hay una parte, y ya acá a partir de acá ya vamos a empezar a hablar del régimen jurídico sindical, porque lo antes hemos hablado un poco más de contenido más teórico, se podría decir más político también de lo que es los sindicatos, pero ya acá vamos a ver un poco, desarrollar la parte que tiene que ver con esta parte más organizativa, ¿no? Entonces, la OIT refiere
que hay libertad de constitución de las organizaciones sindicales y hay proscripción de autorizaciones estatales previas. ¿Qué significa esto? Que la libertad sindical implica, en este caso, en la manifestación de libertad de sindicalización, que tú puedes, digamos, constituir una organización sindical y por el hecho digamos, de así decidirlo, ¿no? Y que no tiene que haber una autorización estatal para que tú te puedas organizar, ¿no? Entonces, pero esto, digamos, si lo llevamos a la práctica, no es tan así, ¿no? No es tan cierto, ¿no? Porque finalmente se dice eso, ¿no? Que no se tiene que, o sea, que la voluntad de los trabajadores y trabajadoras de constituir un sindicato es la que se tiene que respetar y el empleador no se puede meter, el Estado tampoco se puede meter, pero está totalmente metido, ¿no? A partir de las leyes, ¿no? A partir de las leyes y de otras cuestiones más. ¿Qué implica esto? ¿No? Bueno, que los trabajadores puedan constituir sus organizaciones sindicales sin autorización previa del Estado, ¿no? ¿Pero qué significa esto? Que esto no significa que no se pueda exigir una serie de formalidades con fines de publicidad, ¿no? Entonces, pero el problema es que ya está bien eso, pero la práctica nos lleva a un extremo que también está mal, ¿no? Ahora lo comentamos, ¿no? ¿Qué dice el Comité de Libertad Sindical? Que el principio de libertad sindical podría llegar a ser muchas veces letra muerta si para crear una organización los trabajadores y los empleadores tuvieran que obtener un permiso cualquiera o alguna autorización previa para proceder a la creación de un sindicato, ¿no? Eso es evidente, ¿no? O sea, es evidente que si tú quieres formar tu sindicato, pero primero tienes que pedir autorización de tu empleador, ¿no? O del Estado para crearlo, esto es un sinsentido, ¿no? O sea, no se entendería esta situación. ¿Qué más dice el Tribunal Constitucional peruano? El acto fundacional o constitutivo de una organización sindical, entendido como el acuerdo de asociación y la elaboración de las reglas de organización y funcionamiento, es una actividad en la cual se plasma de manera primaria en el ejercicio de la libertad sindical en su aspecto orgánico. Bueno, ¿qué más? Bueno, el convenio 87, esto ya creo que lo hemos hablado, tiene que ver con eso, con la libertad de constituirse como organización, los trabajadores y trabajadoras. Ya, entonces, y acá, ya. Entonces, a partir de lo que hemos comentado, ahora vamos a volver a esto de que si es necesaria o no es necesaria la autorización. Ya, la ley dice que no se debe pedir autorización para constituirse como sindicato, pero luego ahorita vamos a ver que esto no es 100% así, ¿no? O sea, en la práctica. Ahora lo vemos. Pero entonces, ya que hemos hablado de la parte digamos, de la definición o del sindicato, ¿no? De los aspectos, digamos, la parte sustantiva, ¿no? Etcétera. En la normativa peruana, ¿qué tipo de sindicato pueden constituirse, ¿no? Entonces, el artículo 5 de la ley habla de 4 tipos de sindicato, ¿no? Dice, uno, puede ser de empresa, de actividad, de gremio y de oficios varios. Parece que la semana pasada ya lo he comentado este artículo. Entonces, de empresa es lo que en nuestro país son los que hay más, ¿no? O sea, que se conforman dentro de la organización empresarial. De actividad son aquellos que se conforman dentro de una rama de actividad determinada, ¿no? O sea, aquí ya no se conforman de acuerdo a la empresa, ¿no? Sino al sector industrial, sector económico, si le quieren, ¿no? Rama de actividad, si le quieren poner, ¿no? O sea, sector de la metalurgia, ¿no? Entonces, ya no solo la empresa X, Y o Z, sino es el sector donde se incluye a las diversas empresas que están en ese sector y a partir de allí se conforman las organizaciones sindicales. ¿Ya? Entonces acá cuando, por ejemplo, hablamos del ámbito, esto tiene que ver, ¿no? ¿Qué ámbito? En la empresa, ¿qué ámbito? La actividad. También, eso está, digamos, es un sinónimo.
Un sindicato de gremio es un sindicato formado por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, profesión o especialidad. Un sindicato, por ejemplo, de médicos, ¿no? O sea, estamos hablando de sindicatos donde el ámbito no es ni la empresa, ni la actividad específica o sector económico, sino estamos hablando de la profesión, ¿no? De la profesión. Profesión o oficio, si se quiere. Y el cuarto tipo de sindicato que reconoce la ley es el de oficios varios, ¿no? Es aquel sindicato que se conforma por trabajadores de distintas profesiones, oficios, especialidades, o sea, todos los que se puedan incluir ahí se incluyen, ¿no? Y esto se admite, ¿no? Cuando en determinado sitio no alcance el número de trabajadores al mínimo legal necesario para constituir sindicatos de otro tipo, ¿no? Se puede poder constituir, o sea, si no se puede constituir un sindicato de empresa, ni de actividad, ni de gremio, se podrá constituir un sindicato de oficios varios. Eso es lo que quiere decir acá. ¿Ya? Ahora, en la última, de las últimas modificaciones que se hicieron a la Ley de Relaciones Colectivas, se modificó, perdón, el reglamento, ¿no? De la Ley de Relaciones Colectivas, y acá se incluyó, se incorporaron otros tipos de organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, acá se modificó la ley y se amplificó el tipo de organizaciones sindicales, ¿no? El artículo 4 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas, que dice que el Estado reconoce y garantiza a los trabajadores sin distinción ni autorización previa los derechos a constituir organizaciones sindicales que estimen convenientes, ¿no? Tal, bueno, ya, esto ya está. Y estas organizaciones pueden ser de empresa, que ya hemos visto. A ver, acá en estas 7 que están recogidas, ya hay 4 que ya hemos visto, ¿no? Está la de empresas, de actividad, de gremio y de oficios varios, que estaban en la ley que acabamos de leer hace un ratito. Pero el reglamento incorpora otros 3 tipos de sindicatos más. Uno es el de grupos de empresas, ¿ya? El de grupos de empresas. Luego, el de cadena productiva o de redes de subcontratación y cualquier otro ámbito que los trabajadores estimen conveniente. ¿Ya? Eso es interesante porque, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar una cosa, la ley habla de que los trabajadores pueden constituirse, digamos, en la forma que quieran, ¿no? Se reconoce el derecho a la sindicalización de manera general. Entonces se podría inferir que digamos, esta numeración de tipos de sindicato no es excluyente, ¿no? No es un número cerrado. Se podría entender eso, o sea, que podría conformarse organizaciones sindicales fuera de estos 4 que están reconocidos en la ley. Se debería, digamos, razonar de esa manera, ¿no? Sin embargo, por supuesto que en nuestro país, en materia laboral, para que la cosa exista, tiene que estar en la ley, ¿no? No se puede, no hay un criterio, lamentablemente, menos desde la administración pública, de pronunciarse o validar algún acto que no esté debidamente reconocido, ¿no? O expresamente señalado, ¿no? Entonces, este artículo 4 que se modifica del reglamento sí lo incorpora el numeral 7, que es una cláusula abierta, ¿no? Dice, de cualquier otro ámbito que los trabajadores estimen conveniente, que en realidad no era, como desde mi punto de vista, necesario ni siquiera, pero digamos, ante este criterio cerrado de no reconocer algo que no esté señalado expresamente, aún siendo derechos laborales y que tienen una base en convenios internacionales, fue necesario, ¿no?, incorporar estos criterios digamos, estos tipos adicionales en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas, ¿no? Y de los cuales me llama mucho la atención el de grupos de empresas y el de, bueno, y los 2 que han adicionado, y el de cadena productiva de redes de subcontratación. El sindicato de grupos de empresas es un sindicato que no sé si exista, la verdad. Tenía entendido que había
digamos, intentos de conformar organizaciones sindicales de grupo de empresa. El problema es que los grupos de empresa no se conforman como tales, ¿no? O sea, o sea, no hay una regulación propiamente, ¿no? Menos para efectos laborales, ¿no? Entonces, el problema de la conformación de los sindicatos, digamos, de estos grupos de empresa, de igual manera es al momento de ejercer otros derechos, ¿no? Como ejemplo la negociación colectiva, ¿no? Porque tiene que ver por la contraparte, ¿no? Y es conocido que las organizaciones empresariales en general son reacias a negociar colectivamente en ámbitos distintos al de la empresa. O sea, es algo que ellos están posicionados de esa manera de siempre. Bueno, entonces, ahora no sé si realmente, porque yo sabía hace un tiempito que habían intentos de conformar sindicatos a nivel de grupo empresarial. Independientemente de cuál sea la realidad o históricamente hablando, cuál ha sido la conducta de las organizaciones empresariales, esta, digamos, precisión que establece el reglamento sobre los tipos de sindicatos que se pueden constituir, me parece un gran aporte, ¿no? Me parece un gran aporte. Creo que más allá de ser pesimista y decir, esto igual no nos van a hacer caso, yo creo que de todos modos es un punto de apoyo respecto de lo que se pueda conseguir más adelante, ¿no? Entonces, y sobre todo, como digo, que esto es algo que se podría deducir, ¿no? De lo que dice la misma ley y también a partir de los convenios internacionales de trabajo, ¿no? Otro tipo de sindicato es el de cadena productiva o de redes de subcontratación. Y esto es muy interesante porque el tema de las cadenas productivas o redes de subcontratación es una forma organizativa que que está un poco de moda eh, en nuestro país. No tanto, pero digamos que en otros países se ha hablado un poco más, ¿no? En Europa, mucho más todavía, ¿no? Porque las cadenas productivas o redes de subcontratación o cadenas de valor o cadenas de suministro eh, tienen que ver en realidad, con la forma como se organiza el empleador, ¿no? Cómo organiza la producción, ¿no? Tiene que ver con el tema de la descentralización productiva, ¿no? O sea, la empresa ya no trabaja o tiene hace muchos años que es una estrategia empresarial en realidad, ¿no? Es una estrategia empresarial donde ya no las empresas, las grandes empresas, claro, ya no acaparan toda la línea productiva, sino lo delegan, ¿no? Lo delegan, lo deslocalizan, ¿no? A ciertas partes de su cadena productiva, digamos, no se vinculan, no lo desarrollan ellos mismos, sino que contratan y subcontratan, ¿no? Y eso se llama cadenas de cadena productiva, ¿no? Entonces, este tema de las cadenas productivas está sobre todo vinculados a las multinacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque las multinacionales, que son esas organizaciones empresariales que funcionan en varios países, ¿no? En más de uno. ¿Por qué tiene que ver acá, no? Porque ¿por qué es, digamos, importante al punto que se ha incorporado acá en las cadenas productivas y qué tiene que ver nuestro país con las empresas multinacionales, ¿no? Porque las empresas multinacionales puede ser que no tengan sede en todos los países donde tienen actividades, pero sí se benefician justamente de esas empresas que le brindan determinado servicio, determinado bien, determinada parte de su producción, ¿no? O sea, mm, eh, forma parte de la cadena, incluso de esta cadena de producción, ni siquiera tiene que haber una relación directa, ¿no? O sea, no es que tiene que ser una subcontratación de la empresa multinacional con otra, sino cuando se habla de cadena se habla de este enlace que hay, que está la multinacional, tiene negocio con esta otra empresa que le brinda determinado producto y esta otra empresa tiene a su vez con otras y otras y otras, ¿no? Y en esa misma línea
¿no? Que se hace toda una cadena donde finalmente este producto, ¿no? Termina siendo recibido y del cual se beneficia la empresa multinacional, así no tenga relación con el último eslabón de la cadena, no relación ni comercial ni nada, ¿no? Entonces, estas cadenas, ¿no? Eh, ¿Por qué nosotros, por qué es importante de conocerlas? Porque en países como nuestro país, como el Perú, como Brasil, como eh, países, digamos, de América del Sur, del Asia, son de donde sacan justamente esos bienes, esos valores, ¿no? Esas partes de la producción que finalmente de las cuales se beneficia la empresa multinacional, ¿no? De ahí viene, ¿no? Entonces, y es importante porque esas empresas multinacionales solamente reciben esos beneficios, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de la cadena, ¿no? O sea, por ejemplo, para que se entienda a lo que me refiero, si estamos, por ejemplo, para ponerle un nombre, ¿no? Por ejemplo, la empresa de ropa Zara, ¿no? Que es una empresa española, creo. La empresa Zara tiene digamos, vende determinados productos textiles, ¿no? Entonces, pero estos textiles, ¿no? O esta ropa, ella no la confecciona, ¿no? No la confecciona, ella lo vende, ¿no? Y lo distribuye con su marca, ¿no? Y al final también, claro, son sus modelos, ¿no? Los que ellos venden. Ahora, pero ¿cómo llega esta ropa hasta Zara y se distribuye? ¿No? Claro, esto en principio seguramente en algún momento, de repente digo yo, porque no sé si no lo sé, digamos, estoy haciendo como un ejemplo, ¿ya? Digamos que esta empresa en algún momento lo hizo todo ella, confeccionó, elaboró todo, ¿no? Y también lo distribuyó. Pero luego, como estrategia empresarial, pues, por ejemplo, los lugares donde la confección ya no le era muy rentable seguir, digamos, elaborando esta ropa, digamos, en España, y entonces trasladó digamos, los centros de confección, por decir, a México, ¿no? Entonces, trasladó esas confecciones a México. Y ya no lo hizo ella, lo hizo a través de un tercero, de una subcontratación, ¿no? De una subcontrata a la cual le mandaba para que haga esta labor, ¿no? Con sus modelos, claro, ¿no? Pero que lo haga ella. Ahora, esta empresa evidentemente le dijo, ya, ¿sabes qué? Me vas a hacer esta ropa, pero con estas telas de esta calidad, con estas formas, ¿no? Utilizando, no sé, los insumos que sean, ¿no? Y así se hizo el contrato, ¿no? Ahora, esta empresa en México encargada de hacer esto, ellos hacían la confección y todo, pero evidentemente la tela la tenían que traer de otro sitio, ¿no? Entonces, a su vez, esta empresa contrató a otra empresa en el Perú para que le venda la tela que iba a ser utilizada para que ellos hagan la confección, que iba a ser las confecciones derivadas a la empresa central, ¿no? Entonces, en el Perú se hizo digamos, la elaboración del hilo, de la tela, ¿no? Pero necesitaba, estas empresas de Perú eh, también le habían pedido, por ejemplo, botones, ¿no? Por ejemplo, cierres, ¿no? Entonces, la empresa de Perú a su vez contrató a otras empresas más pequeñitas de Perú para que le venda los cierres, por ejemplo, otra que le venda los hilos, otra que le venda, qué sé yo, los broches, ¿no? Y luego también, no sé, y así, ¿no? Podría haber muchas otras cosas que estas empresas finalmente terminan comprando de otras empresas a las cuales le mandan a hacer o le piden que les traiga o que les vendan. Entonces, es toda una cadena, y eso es una cadena pequeña, ¿no? Porque hay cadenas que son enormes, es poner un ejemplo. Entonces, esta cadena, por ejemplo, en la empresa pequeñita que le vendía los hilos o le vendía los botones a la otra empresa, que le hacía las telas y a su vez y le mandaba todo a México, porque de México la confeccionaba y de confeccionaba se lo mandaban a España. ¿Qué relación hay entre la empresa de España y la empresa de Perú, la de los botones? ¿Qué relación hay? Jurídicamente hablando. ¿Hay alguna relación?
Yo creo que no, ¿no? No hay ninguna relación, ¿no? No tiene nada que ver la empresa de México, ni siquiera tiene que ver la empresa de México con la empresa de Perú que vende, que provee de los botones, ¿no? O sea, la relación la tiene con la que le vende las telas y los demás insumos, que a su vez ellos le compran a los otros. Entonces, sin embargo, hay una vinculación que es, digamos, si hablamos de responsabilidad directa, no la hay de la empresa central, de la empresa, ¿no? De España, pero esta empresa al final es la que se va a beneficiar de toda esa cadena, ¿no? Porque es la que va a recibir todo eso. Entonces, esto ha planteado problemáticas que van sobre todo desde el lado de esta, digamos, esta cadena de una contrata a una y otra contrata al otro y así, que finalmente esto va a determinar que cuanto más alejada esté la cadena, haya una, por supuesto, una mayor precariedad, ¿no? Menores ingresos, menores salarios, hay, por ejemplo, que están trabajando, pero en la total informalidad. Y eso a la empresa, finalmente, incluso la de México no le importa, la de España menos, porque ya le importa que cumplan con lo que les ha pedido. Entonces, ¿hasta dónde va la responsabilidad empresarial en esas cadenas? ¿No? Entonces, esto es un debate muy, muy duro, porque evidentemente esto a las multinacionales no les gusta absolutamente nada, ¿no? No les gusta para nada. Se plantea una salida desde el soft law, ¿no? Desde el soft law, me refiero de normas sobre todo de conducta, ¿no? Pero es evidente que esto está a lo largo de los años se ha evidenciado que se necesita unas normas, digamos, que de obligatorio cumplimiento, ¿no? Pero al ser, como esto está una naturaleza transnacional o multinacional, las regulaciones pues no les alcanzan a las empresas multinacionales porque tienen su sede en países sobre todo del norte, ¿no? Entonces, es sumamente complejo este tema. Entonces, acá concluye esta parte, incorporar esta figura de la sindicato de cadena productiva de redes de subcontratación es una cosa interesante, ¿no? Porque la cadena productiva puede ser, como les digo, esta cadena internacional, ¿no? Pero también hay dentro de un mismo país cadenas o de, digamos, de igual manera, cadenas de subcontratación, como le dicen, ¿no? Por ejemplo, dentro, incluso, no tenemos que irnos ni a otro continente, ¿no? Por ejemplo, en la minería. Las empresas mineras son las que prácticamente tienen la mayoría de los contratos de subcontratación, ¿no? O que subcontratan. Entonces, por ejemplo, ahí hay redes de subcontratación, solamente en ese negocio, ¿no? O sea, la empresa minera contrata a uno para que le haga determinada actividad y esta le subcontrata a una y a otra, por ejemplo, que le haga una exploración o una excavación en un determinado lugar. La empresa minera no lo va a hacer. Dice, no, eso lo voy a contratar a esta empresa X. Y esta empresa X dice, ya, yo lo voy a hacer. Entonces va digamos, dice, ya, voy a decirle a esta empresa que hace intermediación laboral que me pase los trabajadores. Voy a decirle a esta otra empresa que alquila los equipos que me alquile los equipos. Y así, ¿no? Entonces, y la empresa que alquila los equipos muchas veces no son sus equipos, son de otra persona. Entonces, se hace una cadena también en ese mismo sentido. Entonces, también en nuestro país hay eso, y el problema es que cuando tiene que ver o hay trabajadores involucrados en subcontratación, por ejemplo, en este caso de la empresa minera que contrata a otra empresa para que le haga la exploración o le haga una excavación, y esta empresa a su vez tiene sus trabajadores, ¿no? Pero a la vez contrata a otra empresa para que le intermedie, ¿no? Desplace sus trabajadores y así. Entonces, allí en ese intercambio que hay, ¿no? Esas redes de subcontratación y de intermediación laboral también, es que hay el problema, pues, justamente de la precariedad laboral, de las empresas que trabajan, digamos, sin otorgar los beneficios laborales, ¿no? Entonces, es un tremendo problema.
¿no? Y ahí el problema es que, valga la redundancia, los trabajadores, para organizarse como sindicatos, tienen esa situación tan compleja, ¿no? Porque trabajan, por ejemplo, para una empresa grande y conocida, Dantamina, por decir, es un ejemplo, ¿no? Pero no son sus empleados de ellos, son empleados de la subcontrata, de la subcontrata. Entonces, pero todos les brindan servicio, o mejor dicho, ¿quién se beneficia de esa mano de obra, de esa actividad? La empresa central, Antamina. Entonces, por ejemplo, esta vinculación, ¿no? No está lo suficientemente regulada, ¿no? O sea, yo diría que están en total, digamos, precariedad de esos trabajadores, ¿no? Y vamos a ver a los ejemplos o los casos más difíciles de accidentes laborales, vamos a ver que se han dado justamente en trabajadores que están en subcontratación. Entonces, bueno, plantear, ¿no? Que allí también se pueda hacer un sindicato en esas cadenas de subcontratación es sumamente importante. Es sumamente importante porque ya los trabajadores no están en nada. No van a ser sometidos a que luego se organicen y luego les digan, no, ¿quién es tu empleador? La subcontrata tal. Bueno, entonces solamente con temas de la subcontrata. No puedes tener nada que ver con la empresa, por ejemplo, Antamina, ¿no? Entonces, es un tema complejo, es sumamente complejo porque en realidad tenemos que irnos ya a la casuística, ¿no? A la casuística y cómo se va desarrollando eso y si que los sindicatos, pues, los trabajadores se pueden llegar digamos, a valer de estas disposiciones, porque claro, si una ley que está allí o una norma que está allí no se efectiviza, ¿no? No se, digamos, no hay quien, no hay organización que diga, bueno, yo sí quiero conformar un sindicato de redes de subcontratación minera, entonces está, digamos, en letra muerta, ¿no? Pero vamos, que todavía vamos a ir viendo, pues, si sale algún caso de esta naturaleza. Muy bien. Bueno, yo me he excedido de tiempo realmente hablando de esto, ahora sí ya creo que nos hemos atrasado bastante, pero creo que nos podemos poner, digamos, al día la siguiente semana. Ya, lo siguiente ya es bastante más sencillo, sino que estos temas sí son bastante más complejos de entender, ¿no? Este es el registro sindical y los requisitos, ¿no? O sea, esto no va a ser no va a revestir de mucha complejidad hablar de eso, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta o comentario, chicos, perdón que me puse a hablar demasiado, pero estos temas de las cadenas de subcontratación y las cadenas mundiales de suministro son temas que a mí me interesan mucho. Bueno, si no hay nada algo que quieran comentar. Porque ya me pasé de tiempo, lo sé. Bueno, entonces nada, que tengan un bonito fin de semana y ya nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Cuídense.